Acuérdate, dice el texto en el versículo 8, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este estudio que estamos haciendo domingo a domingo de los 10 mandamientos, hemos tratado el primero, el segundo, el tercero, y estamos ahora por analizar el cuarto mandamiento. Al entrar a este cuarto mandamiento, debo de decirles que nos tomará un par de sermones este mandamiento hoy, y el próximo domingo también tomaremos el tiempo para predicar de este mandamiento. No consideramos que es el más importante. Cada uno de los mandamientos son tan importantes como los otros. No hay jerárquicamente ninguno que tenga relevancia o importancia tan alta como los otros. Todos son importantes. Ciertamente hay algunos mandamientos de los que están escritos aquí en la palabra a los cuales transgredemos con muchísimo más frecuencia o los tenemos como muy socialmente catalogados como pecados graves, y por eso le damos un poco más de atención. Hablando del cuarto mandamiento, su contenido es tan vasto, es tan amplio, que sería no prudente tocarlo solamente en un domingo en una predicación que dura 35-40 minutos. Tenemos que partirle y tener 2 reflexiones sobre este mandamiento. Nos sucederá también más adelante con el último de los mandamientos, así es que tendremos un poco más de tiempo para analizar estos mandatos. Hemos establecido una verdad absoluta respecto de este tema de los mandamientos del Señor. Son órdenes de parte del Señor. Fueron dados a un pueblo que, como hemos insistido, no sabe vivir en libertad y necesita normatividad, necesita normas, necesita establecer códigos de conducta, necesita escuchar las obligaciones que Dios le pone a un pueblo que anda en el desierto. Y que, por cierto, después van a seguir vigentes, porque esta ley moral, a diferencia de la ley ceremonial, no va a caducar nunca. La ceremonial termina cuando termina la obra expiatoria de animales que tipifican a Cristo, pero la ley moral, que es esta, los 10 mandatos, va a permanecer por siempre. Vamos a hablar un poco de este asunto un poquito más adelante. Son normas establecidas por Dios para su pueblo, para nosotros, que deben de ser celosamente perseguidas, cumplidas en la vida de los creyentes. Tienen una exigencia de santidad, exigen de nosotros una vida recta, una vida de santidad. Una de las cosas que son muy importantes establecer en esta iglesia, como seguramente en algunas otras lo tendrán, es que debe de ser exigida a la iglesia, debe de ser pedida a la iglesia que tengan una vida de santidad. Tenemos que luchar con esto. No podemos tener nosotros una vida en donde tengamos dos vidas distintas. Por un lado tenemos una vida, como le llaman algunos, secular, y por otro lado religiosa. No existe tal cosa entre los creyentes. El creyente no tiene vida secular. El creyente siempre tiene una vida religiosa, se mueva donde se mueva, estemos donde estemos. Somos parte del reino, somos ciudadanos de un reino que no se parte, que no se divide. Somos un reino que estamos en función del rey todo el tiempo, estemos donde estemos. Entonces tenemos que tener una vida con una exigencia en la santidad. Y Dios manda estos mandatos a un pueblo que no se mezcla y que no debe mezclarse, a un pueblo que está en el desierto y que necesita normas, y les da ordenanzas que están divididas en 2. La primera parte, que son los primeros 4 mandamientos, el cual vamos a estudiar ahora, hablan de la relación que el hombre debe de tener para con Dios. Impera el amor, porque ustedes se recordarán que Jesús, al resumir estos mandatos, los resume empezando con el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor es fundamental.
Los primeros 4 mandatos hablan de esta relación que nosotros tenemos para con Dios en amor. Luego hablará de los otros mandatos, los 6 restantes. También el amor impera, porque por amor no matamos, porque por amor no codiciamos, porque por amor honramos a nuestros padres, porque por amor no levantamos falso testimonio. Entonces estamos hablando de que el amor impera en todos estos mandatos. Es el amor muy importante, ese amor que Dios nos dio, porque el que no ama no ha conocido a Dios, dice el texto, porque Dios es amor. Entonces el amor es fundamental. Y nosotros decimos, amamos a Dios en estos 4 mandamientos, en nuestra relación con Él. Establecimos ya que el Señor quiere decirnos a nosotros cómo nos debemos relacionar con Él. Y decimos, te amamos, Señor, y porque te amamos, no tenemos ídolos. Porque te amamos, estamos comprometidos contigo. No tenemos dioses ajenos delante de ti por el amor que te tenemos, porque tú eres celoso y no compartes tú con nadie la adoración. Te amamos y no tenemos ídolos. Te amamos y no nos hacemos imágenes ni ninguna cosa semejante. Porque te amamos, Señor, a ti, el único Dios verdadero, y no nos hacemos imágenes físicas, objetivas o subjetivas, visibles o invisibles de ti. Te amamos y nos relacionamos contigo de una manera plena. Te amamos y no tenemos imágenes delante de nosotros. Te amamos tanto que no tomamos tu nombre en vano, porque tu nombre es sagrado. Y entonces nosotros tenemos una palabra que es la tuya, y te amamos y no tomamos tu nombre maravilloso, santo, profundo en vano. Hablamos de ti a otros y respetamos tu identidad como Dios, porque tomar el nombre de Dios en vano incluso es no decir las verdades de Dios. Te amamos por esto. Pero tenemos ahora el 4º mandato, y en el 4º mandato también está expreso el amor. Te amamos, Dios, te amamos y guardamos el día de reposo porque te amamos. Tanto te amamos que ese día que has establecido para adorarte en conjunto con el resto de los creyentes, lo guardamos, estamos santificándolo porque te amamos. Sin embargo, tenemos que analizar un poco más a profundidad este 4º mandato para saber qué es lo que estamos amando del 4º mandamiento. Quiero mencionarles que la predicación del 4º mandamiento no es una predicación sencilla, es difícil. No por el contenido del texto, que sí tiene su propia complejidad, sino porque quizá de los mandamientos que están establecidos aquí en este capítulo sea el más violentado. Y no solamente esto, sino que además sea el más violentado permitido por la propia iglesia. Es el que más vulneramos y del que más pretexto tenemos para vulnerarlo. Hemos encontrado una gran cantidad de justificantes y hemos cometido tantos errores que violentamos el 4º mandamiento con tanta facilidad y nos sentimos bien. Eso es lo peor, porque lo violamos y no tenemos ningún cargo de conciencia, no sentimos que hemos fallado al Señor. Y al predicar este 4º mandamiento, yo lo sé, amados hermanos, sé que más de uno se sentirá ofendido. Y querido hermano, si se ofende con este mandamiento, logré mi objetivo. Porque de lo que se trata es de reflexionar sobre la exigencia de Dios al respecto de cómo quiere que nos relacionemos con Él. Tenemos que evaluar este mandamiento en 2 partes entonces, ahora y la próxima semana. En la próxima semana entraremos en detalles de qué podemos y qué no podemos hacer el domingo, no a partir de la filosofía del mundo, no a partir del moralismo del mundo, sino del texto bíblico. ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? Y no estableciendo normas fariseicas y ponerle ley a la ley, sino estableciendo los principios fundamentales de la palabra para que nosotros podamos tener muy claro lo que debemos hacer cada día del Señor. Hoy haremos un análisis contextual de este pasaje. Hay 2 extremos en la interpretación de este texto. El primer extremo que hay es de aquellas personas
cuya denominación es adventista, que ponen al sábado como un elemento de obra. Con esto quiero decir que hay algunas personas que establecen que el sábado tiene que ser el día de adoración porque así está establecido en este mandamiento desde el principio. Ya han establecido que si no se adora en sábado, empezando el viernes a las 6 de la tarde y terminando el sábado a las 6 de la tarde, estamos cometiendo un error. Pero esto lo llevan a tal grado que incluso han hecho del elemento del cumplimiento de esta ley un elemento que puede ser fundamental para quien se salva y quien no se salva. Algunos de ellos, algunos que tienen estas ideas, dicen: todos aquellos que no cumplen fielmente el mandato de tener el sábado como día de reposo, todos los que no lo hacen, seguro no son salvos. Cumplirlo lo salva, no cumplirlo no lo salva. Esto hace una postura fariseica y hace a la salvación por obras, cosa que es prácticamente en contra de la Escritura. Analizaremos, por cierto, después por qué es que nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado. Pero el otro extremo en el que se cae con gran facilidad es pensar que este mandamiento fue establecido para el pueblo de Israel, para los judíos de aquella época, y que viniendo en el Nuevo Testamento prescribió y que ya no es necesario que nosotros obedezcamos este mandamiento porque ya se acabó, porque no está establecido, porque no, en el Nuevo Testamento no está, digamos, tan claramente enseñado. Así que entonces hay algunos que piensan que el asunto del mandamiento terminó en la época del pueblo judío. Para este tipo de personas hemos de decirles que el cuarto mandamiento es una ordenanza de la creación. Explico esto. Las ordenanzas de la creación son importantes en nuestro conocimiento. Alguna vez, cuando hablamos del matrimonio como ordenanza de la creación. Dijimos que el matrimonio fue ordenado por Dios antes del pecado, en el momento de la creación. Todas las cosas que Dios instituyó en la creación, que organizó, que ordenó en la creación, que puso en la creación, les llamamos ordenanzas de la creación. Cuando hablamos del matrimonio, por ejemplo, dijimos, el matrimonio fue establecido 2 versículos antes del pecado. El matrimonio no fue producto del pecado, estaba antes del pecado, luego el hombre pecó. El matrimonio, pues, es una ordenanza de la creación. Pero no solo esto, hay más. El asunto del día de reposo es una ordenanza de la creación. Es decir, fue establecido antes de que esto entrara el pecado en el hombre. Mire lo que dice Génesis 2. Versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo estableció el Señor como una ordenanza de la creación y tiene un sentido de perpetuidad. No termina. ¿Sabe qué? Hay algo en las ordenanzas de la creación que es muy importante. Mientras que la creación siga vigente, la orden sigue vigente. Mientras que la creación siga vigente, el día de reposo sigue vigente porque es una ordenanza de la creación. ¿Cuándo pudiésemos nosotros decir, ya no vamos a reunirnos el día de reposo, ya no nos vamos a reunir más el día del Señor? Pues cuando la creación ya no esté vigente, cuando se acabe el mundo. Mientras que esto no pase, las ordenanzas de la creación siguen vigentes. No hay creación, no hay mundo, entonces se acabó. Mientras que haya creación, que haya mundo, sigue vigente. Como quiera que sea, en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 31, se establece como un asunto perpetuo. Dice el texto, 31 del 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Por pacto
perpetuo. La palabra pacto perpetuo y para siempre establecen la durabilidad del mandato. Nosotros tenemos que acatar el mandato siempre. Siempre. Pero pastor, ¿y si me voy de vacaciones? Pues también. Siempre es pacto perpetuo. Tenemos que guardar este mandamiento por siempre. Así es que estos dos errores, estos dos extremos son peligrosos. Uno, pues, es el creer que el sábado da la salvación y que tiene que ser ese día y nada más que ese día. Y por otro lado, el otro extremo es pensar que ha caducado el mandamiento cuarto y que podemos elegir o no acatarlo porque ya prescribió. Hemos entendido que es un pacto perpetuo. Eso está establecido para siempre porque es una ordenanza de la creación y mientras que la creación esté vigente, el día de reposo está vigente. Es algo muy, muy importante. Cuando el Señor le da a Moisés estas tablas y habla de estas palabras, empieza en el versículo 8 hablando acerca de algo que es muy, muy, muy importante. Pide que hagamos, o el pueblo que haga y nosotros a la postre, un ejercicio de la memoria. Tenemos que hacer un ejercicio de la memoria. Ahora, el texto dice, acuérdate. Casi podemos nosotros entender entonces que no es en este texto la primera vez que se va a establecer el asunto del día de reposo. No es la primera vez que se va a mencionar, no es la primera vez que se va a exigir. Le está diciendo el Señor al pueblo, acuérdate, en el versículo 8, del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. ¿Y sabe por qué? Cada que la Biblia dice esto es como nosotros cuando queremos llamar la atención a alguien, decimos, oye, acuérdate, acuérdate. Cuando alguien incumple un compromiso que teníamos, decimos, acuérdate que ya lo habíamos nosotros establecido, acuérdate. Acuérdate que hicimos pacto, acuérdate que me lo prometiste, acuérdate que lo acordamos, acuérdate, trae a nuestra mente la idea de que hay algo establecido y que se rompió, que hay algo que se dijo que se tenía que hacer y se transgredió. Entonces el texto llama la atención al pueblo judío diciéndole, casi ustedes han transgredido el mandamiento, por lo tanto, acuérdate. Por eso es pertinente el mensaje para nosotros hoy. Por eso es tan al día para nosotros, para que nosotros nos acordemos del día de reposo para santificarlo, porque lo hemos violentado, porque hemos ido en contra del mandato. Acuérdate, pues, trae a la mente, ustedes han transgredido la ley, por lo tanto, tienen que recordar justo este mandato. El pueblo había roto el mandamiento. Capítulos antes, en el capítulo 16 de Éxodo, de los versículos 23 al 29, notamos cómo el pueblo rompe con este mandato. Mire usted lo que dice 23 al 29, capítulo 16, 23 al 29 de Éxodo. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni gedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Pero el pueblo fue necio. Y ya le había dicho el Señor, no recojas el 7º día. Lo que tengas que hacer, hazlo antes, y luego entonces el día guárdalo. Y lo transgredió.
y lo transgredió. Ahora pues, capítulos más adelante, ahí en el monte, cuando está recibiendo las tablas Moisés, Dios le está diciendo al pueblo: recuerda, acuérdate del día de reposo, que no se te olvide. Con cuánta facilidad, ¿no?, se nos olvida este día de reposo. Con cuánta facilidad se nos olvida que tenemos que alabar al Señor en conjunto. Con cuánta facilidad caemos nosotros en el error de menospreciar este día de reposo. Tenemos una gran cantidad de excusas, de situaciones por las que nosotros no lo hacemos. Pero tenemos que acordarnos. Y al acordarnos, tenemos no solamente que acordarnos del mandato, sino tenemos que acordarnos que tenemos que imitar a Dios en el mandato. Porque en 6 días hizo Jehová, dice el 11, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque Él lo hizo, yo lo voy a hacer. La imitación es una imitación santa. Acuérdate, imítalo, hazlo, porque siempre hay un buen pretexto para no hacerlo. Acuérdate. Hoy es un buen tiempo para acordarnos. Pero no solamente esto, amado hermano, sino que además, después de que nos hace que nos pide que hagamos un ejercicio a la memoria de acordarnos del día de reposo, nos pide otra cosa. Nos hace una exigencia de imitar al Señor en el trabajo diligente. Normalmente, cuando se analiza el texto del 4º mandamiento, se pone mucho énfasis en el día de reposo. Si sábado, si domingo, qué hacer, qué no hacer. Pero no se pone como énfasis en lo anterior. Pero en lo anterior es muy importante. Lo anterior es poco atendido, pero es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos exhorta a un trabajo diligente. 6 días trabajarás, como Él lo hizo. Él trabajó 6 días en la creación, el 7º descanso. Pero no estuvo descansando 6 y reposando del descanso el 7º. No, trabajó 6 días. Tuvo una labor 6 días. Es importante este asunto porque la laboriosidad, el trabajo, el hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos una semana completa para hacerlo. Tenemos estos 6 días importantes para hacerlo. Por cierto, dicen los comentaristas al respecto, que no necesariamente tiene que ser alguien que trabaje 6 días desde que sale el sol hasta que se esconde el sol. No significa esto. No está hablando acerca de esto. Está hablando que tienes 6 días. En 6 días que a lo mejor trabajan uno sí, uno no lo sé, o que trabajan en la tarde, en la mañana, media tarde, mediodía, no lo sé, 3 horas al día, yo no lo sé, pero tienen ese lapso de tiempo, ¿saben para qué? Para hacer toda su obra. Toda su obra. El Señor hizo toda su obra. La obra es el trabajo que tenemos, el trabajo que también glorifica a Dios, el trabajo que también alaba a Dios. No significa, por cierto, que el domingo es el día de Dios y los demás no lo son. Todos los días son del Señor, todos los días son para el Señor. Todos los días alabamos al Señor y todos los días lo dedicamos al Señor. Pero hay un día que nos reunimos como pueblo para que en conjunto alabemos a nuestro Señor. Todos los días son sus días, pero un día nosotros alabamos juntos al Señor. Hay un problema de algunas personas que yo personalmente lo he escuchado, que dicen: la Biblia dice 6 días trabajarás y el 7º tomarás descanso. Bueno, pues puede ser el 7º cualquier día. Puede ser lunes, martes, miércoles o jueves o viernes. Puede ser cualquier día. Trabajo 6 y descanso 1. Trabajo de jueves a martes y descanso el miércoles. Pero no es lo que dice el texto. Déjeme decirle que el día de reposo está establecido para que sea una adoración en conjunto. El catecismo de Heidelberg, en el domingo 30,
tiene muy interesante este asunto diciendo que este día de reposo es para estar congregados como iglesia. Se suma al texto de Hebreos que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El día de reposo, el día del Señor que analizaremos el próximo domingo, estamos hablando de que la adoración es en conjunto. Si usted, hermano, me dice, pastor, yo no puedo, yo voy a trabajar 6 días y voy a reposar el lunes, le voy a pedir que me diga en qué iglesia se va a congregar y con cuántos hermanos. Si no hay respuesta, hay transgresión al mandamiento. La adoración es congregacional, es el pueblo reunido, es el pueblo en conjunto. 6 días, amado hermano, 6 días para acabar la obra. Como lo administren ustedes, siempre dando gloria a Dios esos 6 días, pero como lo administren. Y dice el texto, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Toda tu obra. No deje nada para el día de reposo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hermano, ¿por qué no vino? Es que tuve que abrir el negocio porque no terminé. Tuve que acabar el informe porque no lo acabé. Dice la Biblia, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermana, ¿por qué no vienen sus hijos? Es que tienen un examen tan importante el día de mañana que tienen que presentarlo el lunes temprano. ¿Y qué hicieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Dice, terminarás toda tu obra en 6 días. En 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Toda la obra. Amado hermano, la exigencia de la palabra es que tenemos nosotros 6 maravillosos días para hacer toda la obra. Si guarda chamba para el domingo, está transgrediendo el mandamiento. Si abre su negocio el domingo, está transgrediendo el mandamiento. La próxima semana hablaré de algunas salvedades, porque ciertamente los ministros, ciertamente los doctores en los hospitales, quizá los bomberos que tienen que atender un incendio que surge en ese momento, pero hablaremos de esas cosas. Pero si no tiene esta condición, amado hermano, no guarde para el domingo lo que no pudo hacer en 6 días. En 6 días hará toda su obra. Pero el 7º día es de reposo para Jehová nuestro Dios. Tenemos que tener nuestra vida en comunión con Él. Pero, ¿y entonces qué hacemos el domingo? ¿Y por qué nos reunimos en domingo? Pues el próximo domingo se lo digo, porque es la segunda parte de este sermón. Así es que ahora oramos y le exhorto a que venga el próximo domingo. Oremos. Padre, bendice este tiempo de reflexión y llévanos de tu mano para que nosotros podamos saber lo importante que es entender que este mandato es una ordenanza de la creación. Y que ciertamente, Señor, este día de reposo se hizo para nosotros y no nosotros para el día de reposo. Y también entendemos que Jesús ha dicho, misericordia quiero y no sacrificios ese día. Queremos entender cómo te honramos, cómo te amamos guardando el día de reposo. Ayúdanos a pensar qué importante es administrar nuestro tiempo como fieles mayordomos, haciendo toda nuestra labor 6 días y el 7º guardarlo, santificarlo, apartarlo para ti. No solamente unos minutos o unas 2 o 3 horas, sino todo el día. Perdón, Señor, porque lo hemos transgredido con frecuencia, y ayúdanos para meditar sobre él y cumplirlo a cabalidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.